Españoles, Franco ha muerto. Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¿Qué tal, amigos? Estamos a muy escasos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, lo que provocó una transición en España, y es lo que queremos recordar en el día de hoy. 50 años de ese momento clave en el que cambió en España todo el panorama político. Para ello contamos hoy con Inocencio Arias, el que fuera secretario de Estado o embajador de la ONU. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y al otro lado de la pantalla tenemos a don Eugenio Arbaiza. Eugenio, muy buenas. Buenos días. ¿Qué nos vas a contar hoy, Eugenio? Pues vamos a hablar de la transición, porque sin lugar a dudas fue la época dorada de España desde, vamos a decir, desde 1812, cuando se aprobó la Constitución conocida como la PEPA. Y es algo que de alguna forma, pues por un lado se está perdiendo el relato porque hay mucha gente joven que no conoce lo que sucedió realmente, y por otro lado, pues parece que también se está distorsionando. Entonces vamos a hablar en una serie de programas que comenzamos hoy con Inocencio Arias sobre lo que fue la transición española, lo que supuso, y también, sobre todo, qué importancia tuvo la transición española para la consolidación de la democracia en unos momentos complicados. Inocencio, hablando de la transición española, ¿cuándo podemos decir que comenzó? Quizás cuando el príncipe de España, entonces Juan Carlos I, a raíz de la enfermedad de Francisco Franco, cogió la regencia y se encontró de manera inmediata con un problema tan grave del que también se acaban de cumplir 50 años, como fue la Marcha Verde. El rey tuvo que apechiguar con eso, pero el rey en ese momento no podía decidir, porque Franco estaba aún en coma, pero estaba en coma, pero estaba aún vivo. Y cuando el rey ya sube al trono, y el tema de la Marcha Verde está mal parcheado, mal cerrado, pero estaba cerrado. Pero sí, el momento de la transición podemos situarlo en el momento en que el rey ya toma el mando el 24 o el 25 de noviembre, cuando fuera, y ya empieza a decidir. En el primer momento estaba un poco atado de pies de mano porque había heredado el sistema político de Franco y las personas que lo dirigían, como por ejemplo el presidente Arias Navarro, presidente del gobierno, del cual el príncipe la apreciaba personalmente, pero consideraba que no era la persona adecuada para llevar a cabo la transición, que era una persona demasiado apegada al pasado y al sistema franquista. Por lo tanto, la transición quizás sería en el momento en que Arias Navarro deja el gobierno, bastantes meses más tarde, y el rey, con habilidad, se mueve para que el sucesor sea Adolfo Suárez. En aquel momento, y hubo una fecha significativa, que fue el 27 de noviembre de 1975, cuando en la misa de su coronación, el cardenal Tarancón, un personaje controvertido por muchas razones, pero que en aquel momento representaba un poco la voz de la Iglesia española, pues habló de democracia, habló de libertad en aquella misa. Pero, como usted bien dice, la transición tuvo, vamos a decir, dos etapas iniciales. La primera, después de la coronación de Su Majestad el Rey, con Carlos Arias Navarro, presidente de gobierno en la época franquista, que estuvo unos meses, y posteriormente con el nombramiento un 3 de julio de Adolfo Suárez. Arias Navarro quizás pretendió en algún momento codirigir las actuaciones del rey con respecto a dar pasos hacia la democracia. Tenía las ideas bastante claras. Lo que ocurre es que no las había manifestado.
pero el rey era una persona que ya pensaba que no podía gobernar el país, que tenía que ceder, que tenía que ser una monarquía constitucional democrática, por lo tanto gobernaría quien escogiera el pueblo. Pero él para eso miró alrededor y se percató de sí que él tenía que apreciar desde un punto de vista intelectual o humano a otros políticos, pero se percató que la persona indicada era alguien como Adolfo Suárez. No sería rechazado por la derecha, porque procedía del franquismo, era un franquista, procedía del franquismo, pero al mismo tiempo la izquierda no se pondría de uñas, no lo aceptaría de entrada, pero no provocaría en la izquierda, en lo que luego sería el Partido Socialista, etcétera, etcétera, el rechazo brutal que habría provocado otro. Y entonces se escogió este y fue el primer gran acierto del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos hizo cosas muy buenas, paró el golpe de Estado de unos años más tarde, pero la intuición, el olfato que tuvo para escoger a una persona que sería aceptada por los franquistas porque pensaban que era uno de los suyos. El rey ya había hablado con él en varias ocasiones y se daba cuenta que Adolfo Suárez era un converso a la democracia, un converso oculto a la democracia, pero un converso. Y entonces el rey se percató que era la persona idónea. No provocaría un levantamiento de escudo brutal de la izquierda, pero mucho menos de la derecha. Entonces, luego fue, como se dijo, de la ley a la ley. El rey contó más con un colaborador muy importante como Torcuato Fernández Miranda, que no solo era muy hábil, sino que tuvo la astucia de la terna que le exigía la ley del franquista. La ley franquista exigía que el Consejo del Reino propondría una terna para que el monarca escogiera a un sucesor de Franco. Y entonces en esa terna llevó a dos personas que sacaron más votos en la votación y la elección de ellos que a Suárez, pero Suárez iba el tercero con menos votos, pero iba. Y eso es lo que le bastaba al rey. El rey escogió, como tenía la facultad de escoger, aunque era de los tres, no al más votado, al que quisiera, escogió al menos votado, que fue desde ese punto de vista, para lograr una transición pacífica, ordenada y normal, e incruenta, pues fue providencial. Precisamente Adolfo Suárez, que fue en aquel momento, había sido ministro del movimiento, fue designado por Su Majestad el Rey Juan Carlos I como presidente del gobierno, con el que empezó el camino de la transición y, vamos a decir, la consolidación definitiva de la democracia en España. ¿Qué características tenía en aquel momento Adolfo Suárez para ser el capitán de ese barco que quería timonear Juan Carlos I? Bueno, era joven, bastante joven, relativamente joven. Había sido varias cosas y entre otras director de la televisión, que fue donde conoció al príncipe Juan Carlos y donde lo potenció con programas en que se le potenciaba, porque el rey Juan Carlos era visto con desconfianza por bastante gente de la falange, del partido franquista. Y el rey, habiendo charlado varias veces como he dicho antes, con Adolfo Suárez, se percató que iría hacia la democracia sin vacilar, con pasos contados pero sin vacilar, que no iba a fingir, que no iba a construir un régimen de pacotilla, que con una apariencia democrática sería una continuación del franquismo. El rey se percató de que Suárez tenía las mismas intenciones que él, convertir a España en un país democrático europeo. Y entonces, como digo, le dijo a Torcuato Fernández Miranda: haz el favor de hacer todo lo que puedas para que cuando vote el Consejo del Reino, los 20 y tantos miembros del Consejo del Reino, o los 30 los que tuviera, que traiga el nombre de Suárez uno de los tres. Y así se logró. Y Suárez resultó, de luego, fue providencial. Era un hombre además que era muy carismático, daba muy bien en la televisión, y en el cuerpo a cuerpo era imbatible. Yo lo vi manejarse en el cuerpo a cuerpo en un viaje que hizo a Lisboa al principio de la transición, cuando yo era presidente del gobierno. Luego viajé con él a Iberoamérica en varias ocasiones, y cuando se reunía con 10, 12, 14, 25 personas, era imbatible. Se da a comparar en el sentido con
otro que jugó un papel importante en la transición, que fue Felipe González, el líder socialista. Y eran comparables en cierto sentido, en otros no. Pero desde luego, si Felipe González era una fuerza de la naturaleza hablando en televisión, Suárez era bueno en televisión, no tan fuerte como Felipe González quizá, pero en el cuerpo a cuerpo, en una discusión con 8 personas en un salón o algo parecido, era totalmente imbatible. Exacto. Usted ha mencionado a la persona de Torcuato Fernández Miranda, que fue, vamos a decir, maestro y asesor directo íntimo de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, pero también hubo elementos importantes de cuando ya se estaba empezando a desarrollar la transición en España, como fue aquella visita a Estados Unidos y aquel discurso ante el Congreso norteamericano, que quizás fue la consolidación internacional de Su Majestad el Rey, el hecho de decir que la transición iba en serio y que España iba a ser un régimen democrático, ¿no? Sí, ese viaje fue muy importante, fue primero lo que dice el rey. El rey pisó primero República Dominicana porque quería marcar la conexión de España con los países de nuestra estirpe, y después fue a Estados Unidos, que fue, como acaba de decir, la presentación en sociedad de la Nueva España. El rey tenía que convencer a los mandamases, a las fuerzas vivas del país más importante del mundo, de Estados Unidos, de que la transición española iba en serio, que esto no iba a ser una cosa, maquillar a la nación, pero dejándola como estaba. Y entonces tuvo una intervención muy importante en el Congreso de Estados Unidos, en las 2 cámaras. Luego estuvo con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente Ford, pero la intervención en las 2 cámaras fue muy sonada, y sobre todo, como el rey despertaba mucha curiosidad, primero porque procedía de un aliado de Estados Unidos, en segundo lugar porque marcaba un cambio de régimen, y segundo porque era de estirpe real, todas esas características pues hacía que hubiera una expectación mediática y política muy considerable. Entonces el rey hizo un discurso muy impecable, y yo me acuerdo los titulares de la prensa americana, el Time, el New York Times, el Washington Post, todos los periódicos importantes y las emisoras dijeron un rey impecable, una persona convincente, una persona llana, cercana, nada embarada. Es decir, que el viaje fue un éxito. Curiosamente, el viaje le costó el puesto al ministro Areilza, que era ministro de Exteriores en el gobierno de Arias Navarro, y que mucha gente pensaba, y probablemente él mismo, que iba a ser el sucesor de Arias Navarro. En ese viaje algo debió pasar, quizá porque cuando le preguntaron al rey, en alguna ocasión se adelantaba a contestar él, y ese marcó fue la salida en la mente del rey Juan Carlos. Pensó, este es un hombre muy inteligente, muy culto, buen diplomático, pero esta es la persona que me interesa a mí para que conduzca a España a la democracia plena. Pues evidentemente no pensó, porque unos meses más tarde no le pidió a Torcuato Fernández Miranda, tráeme el nombre de Areilza entre los candidatos, me dijo, tráeme el nombre del joven de Adolfo Suárez. Hubo también otro acontecimiento importante, como fue el hecho de que el padre del rey, Juan de Borbón, pues llegado un momento, pues se puso a las órdenes de su hijo, le reconoció como rey cuando él, si la República no hubiera sucedido y no hubieran sucedido todos los acontecimientos que se produjeron desde 1936, hubiera sido el rey legítimo de España. A partir de ese momento hubo también otro hecho destacado, y era la buena relación que tenía el rey con elementos de la izquierda española, como era Felipe González, conocido entonces más como Isidoro que como propio Felipe González, e incluso propiciando el hecho de que Santiago Carrillo, alguien que en cierto modo era visto como un demonio, pues acudiera a España disfrazado con una peluca y que de alguna forma pues arrimara el hombro para la consolidación de la democracia, ¿no? El padre del rey, don Juan, yo lo conocí no a fondo, pero vagamente, cuando yo estaba vestido en Lisboa, porque vivía en Lisboa. En un primer momento tuvo una reacción
digamos, un enorme disgusto, un enorme berrinche, unos años antes, cuando el príncipe Juan Carlos aceptó que Franco lo nombrara su heredero, entre comillas. Y el rey pensó, el padre del rey, don Juan de Borbón, esto fue una bofetada en la cara, y en un primer momento hubo un distanciamiento claro. Las personas que conocían bien a don Juan nos lo contaban en Lisboa, un evento claro el día que surgió esa noticia de que don Juan Carlos había aceptado ser heredero de Franco. En Villa Giralda, donde vivía don Juan, fue un día de luto, es así. Pero claro, don Juan era una persona inteligente y que, como toda esta familia, como don Juan, el rey Juan Carlos, ahora el rey Felipe, son personas que lo que más les interesa es España antes que nada. Entonces don Juan se percató con hombría y con sabiduría que si él pataleaba, peleaba no solo que él no iba a entrar, no iba a ser rey de España, porque los franquistas no iban a aceptar en absoluto, sino que incluso peligraría la posición de su hijo. Entonces el don Juan se plegó, imagino con un poco de dolor de su corazón, pero con sentido de la responsabilidad envidiable, que hay que alabarle, y aceptó todo esto y se puso a la orden de su hijo, como usted acaba de decir. Y luego el rey sí tuvo la mano izquierda del rey Juan Carlos de acercarse a las facciones de la oposición, la oposición democrática, lo que luego sería el Partido Socialista y el Partido Comunista, reaccionaron con una cierta aspereza, pensaron que era un error no solo la llegada del rey, sino el nombramiento de Adolfo Suárez, pero fueron patriotas y fueron sensibles, que desde el momento en que se prometía que iban a unas elecciones, y se dieron cuenta de que se iría a hacer el panoli en seguir mostrando reticencia hacia el rey o hacia Suárez. Y entonces ahí hay que agradecer a Felipe González, que resultó ser el líder de la izquierda más popular y más carismático y el que tendría más seguidores, aunque en el primer momento se dudaba si el Partido Comunista sería capaz de competir por el triunfo de la izquierda con Felipe González. Pero no, Carrillo también, el rey le mandó emisarios y Carrillo aceptó la monarquía, aceptó la bandera roja y gualda y aceptó y mostró que él tendría un comportamiento democrático y iría a las urnas como cualquier otro, sin crear inquietudes y sin recurrir a la huelga y a procedimientos que a veces son dudosamente democráticos. Exacto. Después se produjo y vino una fecha importante como fue el 15 de junio de 1976, en donde se produjeron las primeras elecciones democráticas, ganando esas elecciones Adolfo Suárez, pero se produjo un hecho que no se ha vuelto a repetir más en la historia democrática de España, como fue el hecho de que en el Senado Su Majestad el Rey Juan Carlos designó senadores por designación real, un número importante de senadores, y a partir de ahí se inició un objetivo que culminaría el 6 de diciembre de 1978, que era la elaboración de la Constitución española. Tanto el rey como Suárez tenían claro que querían una España participativa, una España implicada en una democracia, y se empezó la transformación social. Fue difícil aquello, fue complicado, teniendo en cuenta también que todavía había muchos partidarios del régimen, pero por otra parte que la democracia abría los ojos a una España distinta, a una España moderna y a una España que quería en sí mismo la sociedad española, pensase lo que pensase, bien desde la izquierda o desde la derecha. Y complicado sí fue, porque había unos poderes fácticos de los cuales no todos estaban ciertos elementos militares, ciertos elementos civiles, que no todos estaban decididos a que España fuera una democracia como se entiende en Europa y en el sentido moderno. Entonces hubo que hacer ahí muchas negociaciones. El rey se empleó a fondo. El rey utilizó a Primo de Rivera, que era un diputado de la familia Primo de Rivera, familia franquista, simplificando mucho el mando de los franquistas, pero que era un hombre hábil, persuasivo,
y este jugó un papel importante junto con otros, con el propio Suárez y otros, en convencer a las cortes franquistas, al parlamento franquista, que se hiciera el harakiri, es decir, que se disolvieran por las buenas y que hubiera unas elecciones totalmente libres, totalmente democráticas, sin corsés ni limitaciones. Y así ocurrió. En las elecciones hubo una gran sorpresa, no solo que ganara Suárez de forma clara, que eso fue sorpresa, pero hay personas que lo intuían, porque él, como digo, era muy convincente y aunque no entusiasmaba a todo el mundo, no levantaba ampollas en muchas personas. Pero una gran sorpresa fue que la democracia cristiana, que tenía hasta publicaciones muy cercanas a ella, sacó 0 diputados. Hubo sorpresas. Y luego... O aquello del Partido Unido de Alianza Popular, 7 diputados, porque había personas que habían pertenecido dentro de esa formación al régimen anterior, como Martínez Esteruelas, Licinio de la Fuente, el propio Manuel Fraga y demás, pero que tenían una visión, vamos a decir, moderna e innovadora de lo que debía de ser la España democrática, ¿no? Sí, Pero, o sea, ya no he transcurrido ese 15 de junio de 1976 y el objetivo era crear una constitución, trabajo nada fácil, complicado, con discrepancias, porque ahí entraban también determinados partidos de la periferia, especialmente nacionalistas, dígase el Partido Nacionalista Vasco y también los partidos catalanes. ¿Cómo pudo torear Suárez y el rey aquellas dificultades que se pudo pensar y se encontró a la hora de elaborar la Constitución española? Bueno, imagino que haciendo concesiones. Una excepción, los que redactaron la Constitución fueron 7 personas, que había de todas las tendencias. Estaba un comunista como Soletura, había un nacionalista como Roca Junyent, y luego hay miembros del Partido Socialista, estaba, por ejemplo, Gil Robles, y luego estaba Pérez Llorca en la UCD, Herrero de Miñón. Es decir, que había un poco en la salsa estaban integrados las principales facciones. Entonces ahí hubo concesiones de todo tipo. Imagino que para montar en el carro a los nacionalistas hubo que hacerles unas concesiones que no eran pocas, que luego se les prometería, por ejemplo, imagino una ley electoral que se aprobó luego, que con frecuencia ha coartado la posibilidad de tomar ciertas decisiones porque hay un número de votantes separatistas que saliendo de unas urnas con un número de votos muy inferior al que tienen otros partidos mayoritarios, sin embargo, la ley les concede el derecho de tener un número de escaños que a veces crea dificultades para el gobierno de la nación española global. Por lo tanto, imagino que hubo concesiones de todo tipo. La izquierda aceptó la bandera, aceptó el himno, aceptó la monarquía y fue un trabajo que yo digo que se emplearon muy a fondo, sudaron mucho, muchas reuniones por la tarde, por la noche, muchas discusiones. Luego a veces la discusión pasaba a 2 que no estaban allí, que era a Alfonso Guerra y a Luis Martorell, por ejemplo, ¿no? Y a Luis Martorell, exactamente, que tomaban la última decisión, pero los 7 padres de la patria trabajaron enormemente y también se le debe un reconocimiento, la historia lo reconoce ya, y hubo concesiones por todas partes. ¿Por qué? Porque los españoles en aquel momento, incluidos los nacionalistas, incluido el Partido Comunista, incluida la derecha franquista, querían tranquilidad. Y dado que España se había desarrollado económicamente y había una clase media importante en España, muy importante, eso cuando la gente dice que Franco no hizo nada, bueno, pues hizo menos de lo que podría haber hecho, pero por supuesto la clase media fue una obra de el desarrollo económico, fue una obra de su gobierno. Entonces, todos esos españoles no querían volver a las divisiones, a los incordios, a la animosidad del pasado. Querían tranquilidad, querían que siguiera en la prosperidad económica, el bienestar,
el progreso económico, el sacar de la pobreza a la gente, pero no querían que hubiese enfrentamientos como en el pasado, como lo que había ocurrido en la Segunda República, que llevó a una guerra civil, que en principio no la quería nadie, pero que fue... se produjo y fue instigada por algunos. Por ejemplo, evidentemente el levantamiento del 36 fue un factor, algo decidido por la derecha, pero la izquierda también estaba descontenta con lo que estaba ocurriendo, porque en el 34 había dado un golpe que hubiera sido parecido al que dio a la derecha en el 36. Es decir, que el precedente lo marcó la izquierda. La izquierda, estrictamente, porque no estaba conforme con el resultado de las elecciones del año 33, en que ganó la derecha, no estaba conforme, dio un golpe de Estado para impedir que la derecha pudiera gobernar plácidamente. Bueno, pues ese golpe de Estado abortó después de varios centenares de muertos y la derecha entonces dio su golpe de Estado en el 36. Esto, la inmensa mayoría del pueblo español no quería que se repitiera. Y después... Chencho, hubo también otro elemento importante en esa elaboración de la Constitución que quizás yo creo que calmó muchos problemas, calmó muchas inquietudes, como fue el hecho de que, además de conceder un estatuto de autonomía especial, vamos a decir, a Cataluña y País Vasco, fue aquello que se denominó entonces Café para Todos, y era el reparto territorial de España y la configuración de las comunidades autónomas y demás, para culminar ese proceso que se cerró el 6 de diciembre de 1978. O sea, hay que advertir a nuestros televidentes que no estamos mirando las cosas desde la perspectiva actual, sino que estamos mirando las cosas cronológicamente desde la mentalidad de entonces, porque entonces se podían hacer las cosas de una manera y hoy se pueden entender de otra, ¿no? Pero ese Café para Todos fue determinante para el despegue de España, tanto desde el punto de vista democrático, político, económico y de todos los aspectos, salvo que hubo pequeños problemas en Andalucía con el Estatuto de Autonomía. Prácticamente se puede decir que la cosa rodó con tranquilidad, ¿no? Sí, hubo en un primer momento un agravio comparativo de otras comunidades, porque decía por qué se le concede esos poderes tan considerables a Cataluña y al País Vasco y los demás no los vamos a tener. Entonces, evidentemente, el agravio comparativo acabó en que hubiera café para todos, con determinadas características, pero café para todos, y esto ha producido unos efectos benéficos y unos efectos nocivos. Los efectos benéficos son que es muy bueno que haya un gobierno de la autonomía para decir cosas importantes para la comunidad a lo que se aplica ese estatuto, pero al mismo tiempo esto implica que hay un momento que hay un choque entre los intereses nacionales y los intereses de autonomía, y esto hace que en algún momento la tranquilidad y la estabilidad se altere y vuelvan los agravios comparativos. Ahora mismo estamos viendo uno, que es el caso claro catalán, en que Cataluña obtiene perdones de la deuda, que pasa a que la paguemos usted y yo. Lo que se le prueba a Cataluña, si vea que usted y yo lo vamos a pagar, con que se cierran centrales nucleares o se van a cerrar en determinadas partes de España donde son más necesarias porque producen riqueza para la nación como para la región, como es el caso de Extremadura. Sin embargo, se les perdona el cierre a las catalanas para que la economía catalana pueda seguir funcionando. Esto crea agravios comparativos. Yo, como andaluz que soy, y como demócrata que soy, y como amante de España, y como persona que ha dedicado su vida profesional a defender a España como diplomático, yo me pregunto, teniendo Andalucía 8.600.000 habitantes y Cataluña bastantes menos, ¿por qué se le pueden dar prebendas y privilegios a Cataluña que no se le puedan dar a Andalucía? Entonces, eso a mí ya, por lo tanto, el sistema de la autonomía tiene y ha tenido partes benéficas buenísimas y otras partes que, si desde el Poder Supremo desde Madrid se hacen un poco de distingos y de discriminaciones positivas o negativas, esto crea un agravio bastante doloroso. Para mí, como español y como andaluz, es inconcebible que se le pueda perdonar la deuda a Cataluña, una parte de la deuda, e inmediatamente no se le perdone a
a Cataluña, que se diga que no se cierran o cualquiera de las prendas que se las dan a Cataluña, que no se da a Andalucía, bueno, que somos los andaluces, ciudadanos de segunda. Entonces esto es un problema que tenemos uno de los problemas que tenemos al lado de los beneficios con el Estado de las autonomías. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chencho Arias, te doy las gracias. Eugenio, muchas gracias por atendernos y bueno, ha sido un placer, espero que les haya gustado este programa recordando los 50 años de la transición española. Es diario, es noticias. Thank you.